Bueno, este es el conocido como diagrama de tortuga que la utilizamos en la certificación de procesos o se usa en la certificación de procesos. Hice una, no sé, elaboración amplia en el sentido de cómo se usan, en qué contextos se usan. Les hablé de la Unión Europea, de la formación europea a la fecha, o sea, del momento en el que se pensó en hacer la integración de la Unión Europea a la fecha, pues las cosas han cambiado. Y esto, desde algún punto de vista, para mí quedó más como un ritual que con un propósito específico. Y donde se conserva, cuentan con sus propias normas, pero no es el tema ahorita ese, sino que el tema es hablar de una forma de representación y que es muy usada en cierto contexto, ¿sí? Eh, eh, Hay otra forma de representación que guarda alguna similitud con el diagrama de tortuga, que son los CIDEF, métodos integrados de definición, ¿sí? O método, sí, método integrado de definición. Y se aplica también al modelado de procesos. Vamos a ver qué es lo que incluyen aquí. Eh, una entrada, un proceso, una función, actividad, verbo, etcétera, y una salida. Aquí serían las herramientas con las que se realiza esa actividad, que incluye tanto equipo como personal, como pueden ver aquí. Y después hay unas restricciones en la actividad, procedimientos, presupuestos, que son lo que en el diagrama de tortuga le llamamos métodos. Nos podemos regresar al anterior, este, a este. Pues aquí están los métodos, instrucciones, procedimientos. Tal vez la única diferencia sean los indicadores de resultados, ¿sí? Eh, eh, para con esta representación, ¿sí? Entonces tiene esta actividad y una de las cosas que agregan bueno, les doy un poquito de contexto de los IDEF. Los IDEF se desarrollaron en los años 70 por parte de la Marina de los Estados Unidos y es un sistema a través del cual se busca documentar los procesos en en computadoras. Las computadoras comenzaban a tener una creciente presencia. Entonces, cuando hablamos de los 70, estamos hablando de computadoras y grandotas en las que se manejaba mucha información. Se dice que ahora en un teléfono podría caber tanta información como la que cabía en aquellas computadoras, pero en aquellas épocas era así como algo completamente nuevo y extraordinario que agregaba capacidades. Y entonces uno de los planteamientos que se hicieron, pues vamos a documentar procesos, no solo con la idea de documentar procesos, sino por esos años, los 70, también se creó lo que se llama el ICAM. Eh, 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 todos conocemos lo que es el CAD-CAM, o sea, el método de diseño, Computer Assisted Design, métodos asistidos por la computadora para el diseño, o el CAM, métodos asistidos para la manufactura. Entonces, como todo, pues se hace pensar en las cosas como explosivas y dicen, bueno, pues vamos a crear una documentación de cómo se hace un barco, ¿sí? Y con esa documentación después podemos diseñar barcos, variantes de barcos, etcétera, ¿sí? Aquí sí estoy inventando, ¿eh? Nada más estoy poniéndolo en conexión con la idea de de las capacidades de los grandes sistemas, ¿sí? Vas a entender primero cómo se maneja esto del IDEF y nos regresamos a la amplitud de la técnica, ¿sí? Entonces, igual que la tortuga, aquí están los datos, aquí están los ingredientes, aquí está el producto, aquí está el equipo y el personal responsable, ¿sí? Y le ponemos con este nombre, ¿sí? Guarda una gran similitud con el otro, con el otro sistema. Pero una de las cosas una parte del panorama que nos abre, es decir, bueno,
este proceso general lo podemos abrir en subprocesos y después este subproceso que sea de nuestro interés lo podemos desarrollar en mayor nivel de detalle y después este otro y así podríamos seguir eventualmente hasta llegar a pasos muy específicos, ¿sí? No sería la idea, pero decir, bueno, van a ser primero un mapa general, después hacemos un primer nivel de desarrollo y dependiendo de lo que sea de nuestro interés, vamos a desarrollarlo con mayor detalle. Entonces vamos a decir, aquí está una distribuidora de cierto tipo de chicles. Entonces, ¿cuáles son las actividades? ¿Cómo se hace para comercializar ese chicle? Como parte de esa comercialización está la actividad de cobranza y precisamente está en que tenemos muchos deudores. Entonces entramos a detalle en cómo se hace esa cobranza. Dentro de los deudores va a haber unos que pagan en efectivo y otros que pagan con documentos, etcétera, y vamos desarrollando por dónde anda el problema, como que lo vamos correteando, lo podría plantear en esos términos, ¿sí? Y con respecto al diagrama de tortuga que no nos aclaraba, para nosotros no fue tan fácil entender a qué nivel de proceso vamos a desarrollar las cosas. En este caso nos dice, pues depende por dónde ande tu interés, ¿no? Y nada más aquí digo, esto no va a aparecer en su presentación, si gustan lo incluyo, pero es información extra, donde yo les decía que había un montón, yo andaba por 20, entonces creo que me excedí, o no sé si esta lista es limitada. Alguna vez he explorado esto y tiene sus detalles, ¿no? También se encuentra una conexión de los IDEF con los métodos. Hay una cosa que es el BPMN, Business Process Management Notation. O sea, cómo va a ser la notación y la simbología que vamos a utilizar para representar un proceso en la computadora. O sea, no con figuras como lo estamos haciendo ahorita, sino con datos, ¿sí? Con matrices y cosas de esa naturaleza. Ya más cercanos al lenguaje de las máquinas, ¿sí? Que al de las figuras. Bueno, esa es otra, digamos, eso es en alusión a esto. Entonces, ¿qué diferencia encuentro? Pues, yo dije así, repasando muy rápido. Este es un proceso en el que se agregan estos elementos, ¿sí? De entre tantos es uno. El IDEF es uno de ellos en el que hay ligeros cambios, yo no los veo como trascendentales, ¿sí? Y lo que yo encuentro de utilidad es que me agrega la idea de que lo puedo desarrollar a distintos niveles de detalle. Dice, en el IDEF, después de tratar el nivel 0, se pasa a detallar los subprocesos que se consideren de mayor interés. Bueno, y desarrolla una notación particular. Y aquí están los IDEFs. Información asistida, auditoría de la información, etcétera. Y si se fijan, tiene mucha conexión con la idea de cómputo, ¿sí? Y con con la creencia y parte verdad de que las computadoras sean una herramienta poderosísima. Los IPOC, vamos a ver. Aquí está el proceso, empieza y finaliza. Entonces aquí podríamos decir, este empiezo lo podríamos ver a través de los inputs y aquí a través de los outputs, ¿sí? Aunque no es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, en una auditoría dentro de una empresa, es un proceso, los inputs ya los conocemos, son todos los documentos que se han venido, facturas y otros documentos contables, ¿sí? Y los outputs, pues son qué cosas están claras y qué cosas no están claras y una calificación a la empresa. Pero no es lo mismo hablar de start que de input. De start es decir, cuando empieza un proceso de la Contraloría, pues empieza
a finales de año o a principios del año siguiente. De hecho, sería a principios del año siguiente, si bien le va. Sería el inicio y la finalización tiene que ser, supongamos, antes de que llegue la Semana Santa, ¿no? Entonces, esto se parece, pero no necesariamente se parece, ¿sí? Entonces, aquí hay una especie como de evento gatillo o evento que hace que se abra un proceso. Entonces, no con qué materiales, sino cuál es el momento en el que se activan estos procesos. En algunos casos va a ser de interés pensar en eso, en cómo se activa un proceso. Porque si activamos tarde, pues entonces va a pasar que nos vamos a tardar más en entregar el producto. Bien. Entonces a esta información del principio y del fin le agregamos la I, le agregamos la O. Aquí ya se parece a la tortuga. Aquí podemos encerrarla a la tortuga, a una parte de la tortuga. Y aquí agregamos proveedores y consumidores. ¿A qué tipo de cliente nos estamos dirigiendo? Es una forma de representación. Comparte con el anterior diagrama el hecho de que esto se puede desarrollar a un primer nivel de detalle y en algunos casos, no en todos, se agrega esta información, que serían las medidas de desempeño. O sea, ¿qué requisitos impone el cliente para que se cumplan en cuanto a resultados? O sea, no mayor de un costo o de cierto costo en ciertas presentaciones, etcétera. Entonces no se trata de hacer lo que se me ocurra, sino hacer lo que el cliente me pide y hacer esas especificaciones aquí adentro, ¿sí? Y a eso le vamos a llamar medidas, ¿sí? Y a su vez, a los insumos nosotros les podemos exigir ciertos requisitos, ¿sí? Que se deben de cumplir y esos requisitos los traducimos en unidades de medición. Entonces, ¿qué nos agrega el CIPOC? En esta versión que estamos aquí, en la que estamos conjuntando información, la idea de un inicio, la idea de un fin, la idea, esta ya la habíamos visto con los CIDAT, y aquí son los requisitos. Aquí pensaba un poquito jugar con esta figura, ¿sí? Donde decimos, bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Sí? Entonces, el Avast es para hacer café, el proceso. Entonces vas a la tienda de la esquina, compras los elementos que requieres. El agua no sea de la llave, o sea, también de la tienda de la esquina, y hacemos un café. Y después el usuario es la pareja, para no hacer ni femenino ni masculino, ¿no? Pero la pareja quiere el café a cierta hora, no es a la hora que se nos ocurra. Entonces es un requisito, tiene que estar, si va a tomar clase el alumno o la alumna, pues el café tiene que estar antes de las 7 de la mañana, al 20 para las 7, ¿no? Si no, ya no lo quiere y ya se enojó. Y además, pues tiene que estar, no sé si ligerito o si sea fuerte para acabar de despertar. Entonces, toda una serie de requisitos que si no los incorporamos como parte del análisis, pues vamos a sacar un café que finalmente que el cliente esté insatisfecho, ¿sí? Para obtener este producto, yo requiero que el mismo producto, que los mismos insumos, el agua no sepa cloro, el café sea un tipo de molido, un tipo de tostado, que no esté rancio, de que ya se quedó ahí, etcétera, etcétera, ¿sí? Y podríamos pensar que estos requisitos es algo que desde el inicio tenemos que tener una idea clara, aun cuando no necesariamente, como se plantea aquí, las medidas específicas. Sí, pero ¿qué es en principio lo que tenemos que cumplir? Ya en otra etapa de mayor desarrollo vemos cómo establecerlo, ¿sí? Entonces, esos son elementos que agrega, no sé si los CIPOC o uno de los CIPOC, no importa. De cualquier manera es compatible. Alguien me podría decir, es que eso de las medidas de desempeño ya estaba con la tortuga. Sí, nada más que la tortuga no menciona al cliente.
se le pasó al cliente y aquí sí lo menciona. Y la tortuga habla de medidas en general, pero no habla de medidas de desempeño, pero por ejemplo no habla de medidas en cuanto a los insumos. Ah, pues sí, entonces está bonito este diagrama. Nos seguimos caminando y ahora viene el mapeo value, valor, stream, cadena, y mapeo de la cadena de valor. O sea, cómo nosotros hacemos para obtener un producto. Jorge, más adelante vamos a dedicar una parte de una clase específicamente a este tema, entonces lo voy a describir ahorita en términos muy generales, ¿sí? Ok. Entonces, aquí decimos, igual que en los otros, ¿no? Aquí tenemos un usuario, aquí tenemos la producción y también en esta bolita de aquí el control de la producción, ¿sí? Perdón, control de la producción. Aquí tenemos la planeación de la producción y una parte, me corrijo, es el control. Entonces, suponiendo que el usuario pone una demanda, nosotros la recibimos en control de la producción, vemos cuáles son las existencias, etcétera, cuáles son las materias primas y mandamos una orden de compra a un proveedor. Ese proveedor nos entrega el producto, ¿sí? Aquí lo único que está fluyendo es información, ¿sí? En esta va a agregar porque no se ve. En esa parte lo que está fluyendo es información, ¿sí? Entonces, después dicen, ahora sí, ya con estas materias primas, cuando lleguen, llevo a cabo el proceso. De repente resulta un inventario intermedio. Aquí hay una flecha donde lo que hago aquí se transfiere a una segunda etapa. Entonces aquí está la manera en que se elabora un proceso, en el que se lleva a cabo un proceso. ¿Y qué es lo que está agregando? En principio, no necesariamente es todo, ¿sí? En esto ya estaba en la tortuga, ya estaba en el otro, esto de alguna manera ya estaba. Está agregando cierta información aquí de inventarios intermedios, irlos ubicando, irlos llevando, vamos a pensarlo así, en control en el momento, porque pues no es algo definido, sino que está considerando aquí cómo se van moviendo los productos a lo largo de la empresa, desde la orden del y el punto es darle una especie de seguimiento, ¿sí? En esa especie de seguimiento vemos cuánto tiempo nos tardamos. Entonces, aquí está medido en horas y esto en minutos. La unidad de medida que corresponda, ¿sí? Entonces, aquí cuánto tiempo se queda almacenado sin que le estén agregando valor. Cuántos minutos se llevan aquí y así lleva un conteo. Y la LT y la PT, no recuerdo ahorita la terminología, pero les voy a decir más o menos qué es. Hay un momento en el que lo que sería el tiempo que se llevan en hacer el producto y hay otro tiempo que sería el tiempo desde que se requiere el producto. Lo voy a representar aquí arriba. El cliente pone un pedido, ¿sí? Y ese sería el tiempo de ciclo, el tiempo que tardamos en cumplir con ese pedido, ¿sí? Pero podríamos plantear que cuando colocó el pedido el cliente, pues ya lo necesitaba desde antes, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el tiempo en el que se lleva, en el que tiene el requerimiento? ¿Cuánto es el tiempo que se tarda producción en enterarse? ¿Cuánto es el tiempo que se tarda el abastecedor, etcétera? Entonces hay variaciones entre lo que es el tiempo de ciclo y otra que sería, ahí me lo traducen el lead time, ¿sí? Está muy mal dicho, pero en fin, habla de ese tipo de asuntos que pueden ser relevantes, tiempos muertos y tiempos vivos. Esa representación la podemos llevar a un nivel de detalle mayor. Y este sería uno un poco más completo. Entonces, aquí están los usuarios, se hace una distinción entre
dos usuarios. Aquí no se hace propiamente un pedido, sino un pronóstico de la demanda y hacen un pronóstico de demandas y órdenes semanales, como aquí habría que, ¿por qué son uno y dos? Parece ser que les avisan como cuánto se va a necesitar y después le hacen las órdenes semanales, o sea, para que se prevenga. Entrega y después tiene aquí eh, eh, una serie de datos en algo que se llama la caja eh, la caja de datos. Entonces el tiempo que se tarda en total en una actividad, en esta de aquí, es 51 días. Y el tiempo que se tarda en agregar valor, perdón, aquí hay un error, serían 5 días, sobra un 1, ¿sí? Y el tiempo en el que se agrega valor es de solo 15 minutos. Entonces la idea sería eliminar todo ese tiempo en el que el material está parado aquí, sin que esté siendo objeto de procesamiento. Y aquí hay otra serie de medidas, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos representando la efectividad o no, ciertas características de cómo se desempeñan esas actividades a lo largo de la cadena de valor. Aquí está el centro de control de la producción y aquí están las actividades de control regular, ¿sí? Hay actividades que se controlan semanalmente y hay actividades que se controlan diariamente. Y después, dependiendo del funcionamiento de esto, se crea algo que se llaman los eventos Kaizen o burbujas Kaizen, ¿sí? Y que son cosas donde se detectan fallas y se plantea la necesidad de que se haga alguna mejora. Entonces aquí el evento Kaizen, la burbuja Kaizen, está puesta en la comunicación que existe en estos lados, ¿sí? Y en fin, se desarrolla toda una terminología, etc. A reserva de que veamos esto tal con algo de más calma, el planteamiento mío de carácter general es que esto es útil se agrega mucha información y esto es útil para el analista, ¿sí? Entonces, esa información tan detallada, pues le sirve al analista, pero al operario le puede resultar confusa, sobre todo si la perspectiva del operario se limita a su estación de trabajo, no tiene esta visión general. Entonces eso podría ser una limitación de este tipo de planteamiento, igual que... ¿Sí está? Oh, perdón. Oh, esta es la representación que todos los ingenieros industriales conocen como el diagrama de cursograma analítico. Y dentro de ese cursograma analítico tienen aquí todas las actividades, tienen las distancias, los tiempos, etcétera, una simbología. Y esto nuevamente es información que es útil para los analistas. Y de detalle, la pregunta que yo dejo nada más sembrada es si en ocasiones se requiere tanto detalle para modificar un proceso, ¿sí? Bueno, como este curso no es de Six Sigma, no es de estudio del trabajo, entonces para los que no son ingenieros industriales necesitamos crear un instrumento de trabajo más accesible, más amigable y no casarlos con uno de los métodos particulares. Pues, ¿cuál es ese método? Bueno, este tema lo dejo para más adelante. Entonces, aquí hablo de la propuesta para el modelado de un proceso. Entonces dice, paso 1, establecer el CIPOC. Entonces, ¿quiénes son? Simplemente es una visión general del proceso. Y tiene distintos nombres. Es simplemente, vamos a ver el proceso
quiénes son nuestros proveedores, cuáles son las entradas, cuál es el proceso mismo, cuáles son las salidas y y quién es el cliente, ¿sí? Sobre ese diagrama de Zipf se elabora el diagrama de flujo de primer nivel. Esto es, se grafica la secuencia de actividades y sus conexiones. Entonces aquí hacemos un mapa del proceso de primer nivel. Paso 3, se procede a detallar las partes que se consideran de mayor interés. Y paso 4, ahora o más tarde, se agregan las medidas de desempeño y requisitos. Ahora, la pregunta es independiente. Bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Nota sobre el modelado del proceso. Dice, con frecuencia es importante agregar al diagrama de flujo una capa en la que se indique el flujo de información o del dinero, ¿sí? B. El procedimiento que se sugiere para modelar el proceso es simple, pero con frecuencia esta clase de mapas son suficientes para realizar el análisis de proceso, recorrido del proceso. Pues vamos a entrar a una fábrica, vamos a hacer un recorrido del proceso o vamos a darle seguimiento a un sistema de información, a un sistema de inscripciones. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es, a ver, el proceso empieza aquí y termina acá. Las entradas son estas y las salidas son estas. Los proveedores son estos y los clientes son estos. Las principales actividades son estas, ¿sí? Y comenzamos a hacer un recorrido. Eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente clase con algunos ejemplos, ¿sí? Y en ese recorrido vamos a identificar fallas. Y una vez que identifiquemos fallas, podemos proponer mejoras. ¿Con qué nivel de detalle? Pues depende de dónde anden los problemas. Entonces, sobre esa base se plantea, vamos a hacer una construcción. En la siguiente clase va a quedar esto clarísimo, ¿sí? Donde vamos a ver el análisis de procesos. Paso 1, CIPOC. Paso 2, esto. Paso 3, desarrollar el nivel al nivel de detalle que se requiera y eventualmente agregar desde ahora medidas de desempeño, ¿sí? Y aquí hacemos una aseveración que es fundamental. Este procedimiento no limita ni excluye el uso de otras formas de representación de los procesos. De hecho, la formulación de los diagramas de flujo que estamos proponiendo es el primer paso para elaborar cualquier otra clase de mapas. Entonces, si nos regresamos a la tortuga, decimos, ¿esto me sirve? Sí me sirve. ¿Le falta agregar información? Sí, pero de entrada ya puedo comenzar a desarrollar la tortuga. Yo soy amante del CIPOC, perdón, de los IDEF. Pues, ¿me sirve? Me sirve por completo, ¿sí? Me falta agregar cosas que también se podrían haber incluido en la tortuga. Yo soy amante del BCM, ¿sí? ¿Se pelea con esto? Pues no. De hecho, los elementos que están considerando, esto es el CIPOC, los clientes, no estamos dando el realce que tiene aquí el proceso de control, pero sí los clientes, los proveedores y el proceso, ¿sí? Ese es el CIPOC. Y dice, ¿eso es el empiezo de esto? Sí. ¿Se pelea? No, no se pelea. Nada más que hay que desarrollar más trabajos de detalle para que realmente sea una value-stream mapping. Entonces, aquí el planteamiento es este procedimiento no limita ni excluye otras formas de representación de los procesos. De hecho, la formulación de los diagramas es el primer paso si se quiere hacer un cuadro sinóptico, ¿sí? Un diagrama sinóptico, si se quiere hacer un cursograma analítico, si se quiere hacer un diagrama de tortuga, etc. ¿Sí? Es válido. Ahora, para mí, lo relevante es lo siguiente, no esta afirmación que hago en C, ¿sí? Sino decir que la representación que se hace aquí, de 1, 2, 3, 4 pasitos, es suficiente y completamente apropiada para analizar una gran cantidad de procesos. Si me fuerzan un poquito, es suficiente para analizar la totalidad de los procesos, ¿sí?
y no se pelea con otras formas avanzadas de análisis, ¿sí? Pero si con eso, más mi sentido común, más mi intuición, puedo resolver muchos problemas, esta es la parte del material que yo quiero dirigir hacia los que no son ingenieros industriales y hacia los ingenieros industriales en el sentido de valorar una forma más bien, y perdón por la expresión, una forma de entender qué es lo que hacemos cuando hacemos cursogramas analíticos, ¿sí? Que va a ser el motivo de la siguiente sesión. Cerramos ahora. Denme 20 segundos, 30 segundos. La vez pasada dejé una tarea que no escucharon, muchos porque ya habían salido, que era la última diapositiva del capítulo anterior del análisis de un uso del diagrama de pescado diferente del convencional. Y les pedía yo que desarrollaran un caso, un ejemplo de algo relacionado con su vida profesional o su formación académica, ¿sí? Eso lo vamos a dejar para el próximo viernes. O sea, este viernes la entrega es totalmente oportuna. Entonces, si hay alguna duda, la comentamos, pero vean primero el diagrama y si ya entienden cuál es la tarea, es hacer un ejemplo para ustedes mismos, ¿sí? Pues muchas gracias, estamos a las 8:30 en punto. Llegas a tiempo a tu siguiente clase, ¿cómo te llamas? Bueno, los que tienen la siguiente clase supongo que es de evaluación de proyectos, con José Domingo Figueroa, ¿no? Uh-huh. ¿Sí estoy en lo cierto? Sí. Sí, pues bueno, es un buen curso y un buen profesor y una persona que vive de lo que enseña, ¿no? O sea, que hace lo que enseña es su negocio, ¿no? Entonces seguramente está lleno de muchos elementos útiles. Muchas gracias y comentamos la siguiente clase. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, Estamos maestro. viendo. Hasta Bye. luego. Buen día. Hasta luego. No creo si alguien quiere hablar. Hola, Roberto. Roberto. Bueno.